la información, cómo anda ese banco, cómo andan sus indicadores. Si ahí donde tengo mis ahorros, yo puedo seguir teniéndolo. Entonces tengo que confiar en esa institución y que existan los mecanismos adecuados que la están supervisando para que la institución no haga cosas indebidas que puedan poner en detrimento el patrimonio del público en general. Entonces, esas son entidades de interés público que tienen que revelar información para sus beneficiarios, en este caso, que son sus clientes. Entonces, una entidad reconocerá subvenciones del gobierno como sigue. Inciso A, una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerán como ingresos cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. También el inciso B, una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como un ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento. Si no se las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos, se van a reconocer como pasivos. Entonces ahí establece cuáles son esas condiciones. Por lo general, todas las subvenciones tienen condiciones que cumplir. Existen ya convenios establecidos donde se va a cumplir con ciertas situaciones. Si no, esas subvenciones no se las brindan, no hacen los desembolsos. Yo he tenido la oportunidad de hacer auditorías a este tipo de instituciones. Por ejemplo, he hecho auditorías a Fundación Vida, que canaliza recursos de la Comunidad Europea para diferentes proyectos. Me tocó ver ahí proyectos de mitigación de las cuencas hidroeléctricas, de cuencas de agua, ¿verdad? Por ejemplo, allá en San Marcos de Cotepeque. Entonces ese programa proveía a los habitantes que vivían cerca de las cuencas de agua, de los nacientes de agua, de ríos, entonces, y que no tenían, digamos, un lugar donde hacer sus necesidades, entonces les ponían letrinas o les buscaban una manera de que implementaran los pozos sépticos para no contaminar, digamos, el ambiente. Entonces, proyectos como eso. Me tocó también andar allá en la montaña, allá en Lloro, una asociación que se llama AMI, Asociación de la Montaña de Lloro. Entonces ahí también lo que se buscaba era también cuidar los recursos naturales y también ofrecer formas de ayuda a la comunidad a través de ofrecerles fertilizantes para las cosechas, ofrecerles granos para cultivar maíz, frijoles, o alguna gente les daban gallinas para que crearan gallinas, a otros les daban cerdos para que crearan cerdos. Entonces, ¿en qué consistía el proyecto? Entonces, sembraban el maíz, sembraban los frijoles, criaban cerdos, gallinas. Entonces, las crías que iban teniendo, entonces, con eso le pagaban a una cooperativa. Entonces, le iban a entregar cerdos, le iban a entregar gallinas, le iban a entregar maíz, frijoles. Entonces, esos nuevos venía a la cooperativa y buscaba a otro beneficiario en la comunidad. Entonces le prestaba eso, le daba ese tipo de ayuda para que toda la gente tuviera una opción, digamos. Y lo único que ellos ponían en el trabajo, pues, que les daba. Entonces, en eso consistía la ayuda. Eh, Así también en el lado del sur, por la sequía, entonces les daban granos para que sembraran y todo ese tipo de cosas. Le enseñaban cómo trabajar ese tipo de productos o de esos servicios. Y esas eran las ayudas que yo ofrecía. También me tocó hacer auditorías a programas de AID. Me recuerdo cuando el MIS, el 98, entonces el país fue vulnerable, ¿va? En muchas zonas que perdieron, digamos, sus negocios. Entonces vino AID, dio unas ayudas a través de la Fundación Covelo. Y Fundación Covelo
a través de varias ONG o OPD, organizaciones privadas de desarrollo, como lo que era FUNED, como es WorkLive, Finca, INDEI, FinSol, ODEF, cuando era OPD, FAMA, y así otras que no, ahorita se me da el nombre. Entonces, les daban recursos a ellos para que ellos colocaran esos recursos a través de préstamos a esos sectores que habían sido afectados. Entonces, les daban crédito a esa gente que tenía una zapatería para que volviera a comenzar, que había perdido todo. A una persona que vendía tortillas, le daban un crédito. A una persona que vendía fruta, a otro que vendía ropa, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el proyecto consistía en uno como auditor ir a revisar, ir a visitar al cliente, en realidad los recursos que le habían brindado los estaban utilizando en sí el microcrédito. Lo estaban utilizando en la actividad que ellos habían establecido. Entonces, de eso consistía el programa, se hacía una revisión trimestral y se iba a hacer esas evaluaciones. Y el programa un periodo de 2 años, y si todo se fue canalizado y manejado de esa forma adecuada, entonces AIDE iba a donar los recursos al final de los 2 años. ¿A quién? A cada una de esas instituciones financieras, ¿no?, que lograron, digamos, colocar esos recursos a ese tipo de instituciones a tasas que no fueran tan altas, ¿verdad?, sino a tasas un poco más bajas. Y al final de los años les donaron esos recursos en ese momento. También había otro proyecto de AID que manejaba para limpiezas en muchos lugares, ¿va?, en las calles, limpiezas. Y también me tocó hacer auditoría de proyectos. Ya eso lo hice con una firma de auditores externos de Deloitte & Touche en su momento. Y también me tocó hacer ese tipo de auditorías, pero ya como consultor independiente. Me tocó hacerlo con Banco Mundial. Banco Mundial me contrató para hacer una auditoría a los barrios menos seguros, digamos. Por ejemplo, me tocó visitar la ciudad de Choloma, ahí eh, unas ayudas para crear unos centros de desarrollo. Construía un edificio. Permite. Disculpe, disculpe. ¿En qué estaba, jóvenes? Que se me fue la idea. En que lo contrataron para que hiciera una auditoría en Choloma. Ah, sí, que era con el Banco Mundial. Entonces ahí se creaban unos centros de desarrollo, que construían unos edificios, se equipaban digamos, con máquinas para hacer ejercicios de gimnasio, se equipaban en cuartos de computadoras para eh, recibir cursos, digamos, capacitaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Muchos jóvenes que no tenían, digamos, eh, alguna actividad, entonces venían a través de la comunidad y de las alcaldías, buscaban apoyar a esta juventud. Entonces les daban un espacio recreativo para que fueran a hacer ejercicio,
sin cobrarles nada, a recibir capacitación gratuita, a enseñarles cosas de manualidades, cosas así, aprender algunos oficios, con el objetivo que estas personas evitaran caer en el tema de la droga, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas para, digamos, controlar esos índices de peligro que había en las colonias, el comportamiento, ¿verdad?, de los habitantes de ahí. También me tocó ir a la ciudad de Progreso, también, una zona de eso, manejado otra vez con la alcaldía. Me tocó ir a una colonia en Ceiba también, manejado a través de la alcaldía en una escuela. Entonces ahí hubieron muchas donaciones para la ayuda y centros de desarrollo, donde crearon todos esos, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los barrios, ¿verdad? Me tocó hacer eso. Entonces, ¿en qué consistía mi trabajo? Era ir a hacer una auditoría y revisar si realmente la donación se había utilizado para el fin, se había construido el edificio, si el equipo que habían donado ahí estaba. Entonces, ese fue el trabajo de ir a hacer y eso fue. Entonces, fueron donaciones que se dieron una parte y otra parte las hicieron a través de préstamos. Las donaciones por lo general le llaman préstamos no reembolsables y los otros son préstamos reembolsables, ¿verdad? Entonces, esos préstamos reembolsables ya tienen una tasa de interés y todo, pero los no reembolsables tienen que cumplir las condiciones y ya hacen las donaciones. Entonces, sí, recibimos muchas ayudas. Entonces, esta norma es muy importante porque nos dice cómo debemos de reconocer estas ayudas o estas subvenciones, ¿verdad? Para reconocerlas en los estados financieros, cuándo la debemos de reconocer como ingreso, cuándo la podemos reconocer como pasivo. Entonces, ¿cuál es el alcance de esto? Además, una entidad deberá medir las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir. Esta sección también les exige a las entidades que proporcionen información a revelar específica sobre las subvenciones del gobierno y un indicio de otras formas de ayuda gubernamentales de las que ha recibido un beneficio directo. El alcance. En el párrafo 1 de esta norma nos dice que una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento futuro o pasado de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación. El término gobierno hará referencia tanto a la administración del gobierno en sí como a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. Por analogía, las subvenciones recibidas de agencias de fomento no gubernamentales deben de contabilizarse de forma similar a las subvenciones del gobierno. Dichas agencias brindan ayuda económica, abarcan agencias y autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales. Las subvenciones del gobierno son a veces conocidas con otros nombres, como subsidios, transferencias, primas. Revisten muchas formas que deben variar tanto en la naturaleza de los recursos transferidos a una entidad como en las condiciones que rodean su concesión. El propósito de la subvención puede ser el de incentivar a la entidad para emprender una determinada acción que normalmente no hubiera emprendido de no contar con esa ayuda. Entonces, si un gobierno transfiere recursos a una entidad a cambio de una participación en su patrimonio, eso no constituye una subvención del gobierno. Aún así, el gobierno impone condiciones específicas relacionadas con las actividades de operación de la entidad junto con la transacción. En el mismo caso, se suscitaría en una instancia de préstamo del gobierno a una entidad. Sin embargo, el beneficio de un préstamo del gobierno sin intereses a una tasa de interés inferior al mercado se tratará como una subvención del gobierno, ¿sí? Porque le está favoreciendo de una u otra forma. Entonces, ahora, si ustedes
pueden observar si, o si han visto o miran en las noticias, ahora las ayudas que dan los gobiernos ya no las dan en dinero en efectivo y ya no lo hacen a través del gobierno, porque sabemos que en el gobierno hay mucha corrupción. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacen estos países? Ellos vienen a hacer las obras acá directamente. Ellos vienen a ayudar a las escuelas, ellos contratan a la gente y ellos mismos compran el material y ellos mismos ponen a trabajar a gente. Incluso a veces vienen gente del exterior, por ejemplo, los japoneses, los chinos, vienen ellos a trabajar acá. ¿Por qué? Para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Si ustedes miran el proyecto Patuca 3, vinieron chinos a construir esa represa. Instalaron y todo. Hicieron hasta una colonia para ellos. Trajeron gente para cocinar la comida de ellos. Contrataron gente aquí localmente, pero los recursos eran manejados por ellos. Sí, ¿por qué? Y por lo mismo, tanto por la corrupción que se ha dado. Por ejemplo, aquí los chinos querían construir un estadio de una gran categoría, pero aquí no aceptaron porque querían que le dieran el dinero para construirlo ellos. Pues, sí, ¿qué hicieron? Fueron a construirlo allá a Costa Rica, un estadio que tienen ellos, un buen estadio. eh, ¿Qué hicieron? Y fue una donación de parte de ellos. Ahora, si ustedes miran el puente Estocolmo, que es de Suecia, el gobierno de Suecia, ellos lo donaron y ellos vinieron a hacer la infraestructura. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora en estos países. ¿Por qué? Porque nos caracterizamos por ser países corruptos. No nosotros como tales, sino la gente que nos gobierna. Y, y, y a veces un gobierno, si es de un partido, si es del otro, al final porque continúan las cosas iguales, ¿verdad? Entonces, les pongo a colación esto porque las ayudas gubernamentales o subvenciones se están manejando de esa forma. Y antes recibíamos más subvenciones, pero al mirar este tipo de comportamiento, los países han dejado de apoyarlo en este sentido, ¿verdad? Vamos a ver acá, ¿qué más tenemos por acá? Una subvención del gobierno es una transferencia de recursos destinada específicamente a una entidad. Los recursos que el gobierno pone a disposición de una amplia variedad de entidades, como el derecho de utilizar carreteras públicas u otra infraestructura, no constituyen una subvención del gobierno, conforme a la gestión 24. Eso es parte de, de ¿cómo le llaman? El gobierno, parte de la inversión que tiene que hacer, no solamente eh, gastos por cuenta corriente, sino que también cuenta de inversión. La cuenta de inversión es hacer la infraestructura necesaria en el país para que el país se desarrolle y para que los productores puedan tener acceso de calidad para ir a cosechar, a distribuir sus productos. Eso no constituye subvenciones del gobierno. En algunos países, la ayuda gubernamental a las entidades apunta a fomentar o respaldar las actividades comerciales en ciertas regiones o sectores de la industria. En estos casos, las condiciones necesarias para recibir tales ayudas pueden no estar relacionadas de forma específica con las actividades operativas llevadas a cabo por la entidad. Son ejemplos de tales tipos de ayudas las transferencias de recursos de parte de organismos gubernamentales hacia entidades que operan en un sector industrial determinado. Continúan en su actividad en sectores privatizados recientemente y comienzan o continúan desarrollando su actividad en áreas menos desarrolladas. Tal ayuda gubernamental constituye una subvención del gobierno. La exigencia de tipo general consiste en operar en determinadas regiones o sectores industriales. Para gozar del derecho a la ayuda estatal, constituye una de las tales condiciones de acuerdo a los párrafos 24.1. Por lo tanto, se aplican los requerimientos de la sección 24 respecto a las subvenciones del gobierno. Entonces,
aquí hay muchas, como les decía, muchas ONG que reciben esas ayudas. Las colonias reciben mucho. Digamos, los patronatos de las colonias a través de sus juntas directivas reciben ayudas por parte de fondos de USAID, fondos de algunas organizaciones como ADRA, por ejemplo, reciben esos fondos para apoyar, ¿en qué? Apoyar, digamos, en mejorar las condiciones de vida de los pobladores, en el caso de arreglar los callejones, con material, hacer gradas de cemento, hacer cunetas, digamos, en lugares donde hay derrumbes, hacer muros vivos. O sea, muros vivos es sembrar en árboles que puedan retener la tierra, o hacer muros con malla, esos que le llaman, con malla, ponen piedra, gaviones, con gaviones, para retener, digamos, esa, las tierras esas. También el gobierno de Japón ha venido a los lugares donde hay derrumbes a poner un sistema que el agua que se está filtrando, canalizarlo a través de unos agujeros que tienen una profundidad considerable, y que esa agua se drene hacia otros por tuberías y todo, y que vaya a dar hasta una parte donde no vaya a afectar, digamos, a deslizar los terrenos. Entonces, recibimos ese tipo de ayudas. O sea, hay diferentes tipos de ayudas que se tienen, ¿verdad? Y que le ponen como condiciones que van a dar esas ayudas, pero solo van a dar materiales. Y los materiales los compran ellos, y ellos los vienen a dejar. Y que la junta directiva se haga responsable de recibir eso, y que hagan la obra, y que la obra, la mano de obra la ponga digamos, las colonias a través de la junta directiva, a través de algún fondo que tengan, que recauden dinero y que puedan poner, digamos, a la gente que va a construir dicha obra. Entonces hacen lo que son patronatos, hacen las instalaciones físicas, las acondicionan, hacen, digamos, proyectos como hacer la casa de la mujer. El objetivo de hacer eso es para las mujeres que están ahí darles charlas sobre violencia familiar, sobre enseñarles a costurar, digamos, sala de belleza, cosas que están en pro de la mujer, ¿verdad? Entonces ponen ese tipo de instalaciones a disposición de la comunidad. O salones de usos múltiples para la misma comunidad. Entonces, hay diferentes tipos de ayudas que se reciben. Entonces, eso le llamamos donaciones. También están los ejemplos de donaciones con la Fundación contra el Niño con Cáncer, la Teletón. Que la gente dona, digamos, a estas instituciones, y que son para ese fin específico, ¿verdad? Como hay personas que van a donar a los hospitales, van a donar comida, por ejemplo, a los asilos de ancianos. Pues hay tantas formas que ayudan, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? A través de las iglesias también se hacen estas ayudas. Las iglesias reciben muchas donaciones también, que tienen la estructura adecuada y necesaria para poder ayudar a sus feligreses, ¿verdad? Entonces vamos a pegar por aquí, jóvenes, y continuamos mañana con la explicación de esta sección. No sé si tienen alguna duda, consulta al momento. ¿Ninguna duda? No, Ok, está bien. Entonces, buenas noches, bendiciones, buen provecho por si no han cenado. Nos vemos hasta mañana, si Dios los permite. Ya la miré a todos: Kimberly, Carlos, Enrique, Carla, Montserrat, Franklin. Ok, todos estamos bien. Excelente. Buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches.